A continuación, tenemos al doctor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Sinaloa, Gilberto López Castillo, con la ponencia Transformaciones de un ámbito misional, la información etnohistórica en la visita de Juan Ortiz Zapata al río Fuente, 1672. Adelante, doctor. Y agradezco particularmente a Rafaela Fontanot la invitación. En realidad hemos pulido un poco el título porque el río Fuerte no fue suficiente como para armar la ponencia, y este queda como Transformaciones de un ámbito misional, la información etnohistórica en la visita de Juan Ortiz Zapata a los ríos Mocorito, Sinaloa y Fuerte, 1678. El documento sobre el que hemos desarrollado esta presentación es la relación de las misiones que la compañía tiene en el reino y provincias de la Nueva Vizcaya en la Nueva España, hecha el año de 1678, con ocasión de la visita general de ellas, que por orden del padre provincial, que es el clareta textual, Tomás de Altamirano, hizo el padre visitador Juan Ortiz Zapata de la misma compañía. Este documento proviene del Archivo General de la Nación de México. Con esa encomienda, el padre Ortiz fue uno de los miembros de la orden que participaron en una de las etapas clave del proceso de evangelización de la Compañía de Jesús en el noroeste novohispano. De hecho, la visita de las misiones fue una estrategia estimulada por la Compañía de Jesús en virtud de que se trataba de un mecanismo que permitía mantener la regla, dar a conocer nuevos lineamientos y pulsar al ras del suelo en los espacios más alejados de la Nueva España, propiamente en las llamadas misiones de la tierra adentro. Simultáneamente, el envío de información de las sociedades nativas era una constante en cuanto a los requerimientos de las autoridades centrales en Roma a los jesuitas en trabajo misional. Digamos que esta visita es relevante por distintos aspectos. Primero, por la época misma en que se llevó a cabo, y porque acaso sea el primer documento general sobre el conjunto de misiones de la Nueva Vizcaya. Habían pasado ya los momentos iniciales y las misiones se han institucionalizado, pues en un primer momento se pensó que el estatus de misión sería solamente el inicio de la evangelización y que en un plazo de 10 años estas serían secularizadas. Para el último tercio del siglo XVII es claro que las misiones forman parte de una estrategia permanente que, más allá de la presencia religiosa y la búsqueda del control de la población indígena, permitió el desarrollo del poblamiento hispano del territorio. También es una época de conflictos que la historiografía ha rescatado abundantemente, de tal forma que son conocidos gracias a los trabajos de Luis Navarro García, de Sergio Ortega Noriega y Gilberto López Alanís. Estos van desde los problemas entre los capitanes del presidio de la villa de Sinaloa y los rectores del colegio jesuita de la misma villa, hasta aquellos entre los indios cayitas y los padres misioneros por los excesos en el uso de la fuerza de trabajo nativa, o los problemas entre los indios y los capitanes por los abusos hacia los indios, que asimismo tenían que ver con las necesidades de fuerza de trabajo, pero también, por ejemplo, en el caso de Mocorito, por los problemas específicos inherentes al paso frecuente de las tropas hacia el norte o hacia el sur y el uso abusivo de las remudas de animales de carga propiedad de los indios. Se trata, pues, de la zona nuclear de las misiones de la costa en el noroeste novohispano, en el entorno de la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa. La perspectiva de Ortiz Zapata es, pues, la de todas las misiones de la Nueva Vizcaya, de tal forma que centrar nuestro foco de atención en la misión de San Felipe y Santiago de Sinaloa, comprendida por los pueblos de los ríos Mocorito, Sinaloa, Izuaque o de Carapoa, nos da la oportunidad de una mirada sincrónica desde la óptica de la propia Compañía de Jesús, tocante a los puntos de su interés, tales como el número de la población, la lengua, las relaciones con la población hispana, la presencia de templos misionales, de imágenes para el culto y tradiciones de veneración. Asimismo, nos permite consignar la perspectiva jesuita de la organización misionera. La primera división la encontramos al designar 7 grandes campos de misión de la Nueva Vizcaya,
Misión de Jijimes, de Tepehuanes, Misión de San Francisco de Borja de Sonora, Misión de San Francisco Javier de Sonora, Misión de San Ignacio de Yaqui, Misión de San Felipe y Santiago y la Misión de Santa Cruz de Topia. Estas misiones, lo pongo entrecomillado, o propiamente campos de trabajo misionero, estaban integrados por varios partidos, a la vez que los partidos podían tener algunos pueblos bajo su responsabilidad, que son lo que conocemos por pueblos de misión. Los partidos tendrían un pueblo de misión que fungiría como cabecera. Tenemos la descripción inicial. Esta misión, como se dijo atrás, es la primera entrando hacia el norte en estas provincias de Sinaloa y Sonora, aunque siguiendo el camino por el Real de Parral, como de hecho el visitador hizo, y entrando en ellas por la provincia de Sonora, viene a ser la última. Dista de la misión de San Ignacio de Yaqui hasta 25 o 30 leguas hacia el sur. Consta de 10 partidos repartidos y situados en las orillas de dos caudalosos ríos, el uno que llaman el Río Grande de Carapoa y el otro el de la Villa, que es de San Felipe y Santiago. Primera población de estas provincias, donde está fundado un colegio que viene a ser cabecera de toda esta misión y más de todas las que la compañía ha fundado en estas provincias. Hay de administración en todos los partidos 9.689 personas. Está bien. He aquí el primer resumen. Como sea, 9.689 personas, suponiendo que todas eran de población indígena en un ámbito que habría tenido al menos 10 veces más habitantes, no deja de sorprendernos. ¿Cuáles eran estos partidos? Pues el partido Concepción de Vaca, San Joseph del Toro, la Visitación de Hueco, San Jerónimo de Mochicahui, San Pedro de Guasave, Concepción de Bamoa, San Lorenzo de Huira, Concepción de Chicorato, la Asunción de Mocorito y Santiago de Ocoroni. Casi todos tienen una visita o dos visitas, solamente Ocoroni aparece como partido de una sola misión. La descripción de este ámbito particular inicia justo en la parte alta del río de Carapoa o en sus afluentes, y uno de los primeros elementos que salta a la vista es la vecindad de los grupos caitas con los tubares, guasapares y tarahumares, así se llamaban entonces, de tal forma que los pueblos de misión de las faldas de la sierra, como lo son los de Soes, Vaca y Huites, fueron un importante punto de confluencia cultural, como hemos señalado de otros ámbitos, solo algunas lenguas más al norte, propiamente en las vertientes al oriente del Real de Álamos, al hablar de la joya de Baboyagua. Adjunto a continuación el texto de la referencia al primer partido y su pueblo cabecera. En realidad es el mismo estilo para todos. Partido de la Concepción de Vaca. Este partido es el primero y más cercano a la misión de San Ignacio, pues solo dista del partido de Conicali de 25 a 30 leguas y del partido nuevamente fundado de Santa Magdalena de Temoris, que fue el último que tratamos en la misión de San Ignacio y está dentro de la Sierra Madre. Dista hacia el sur, reconociendo algo al poniente hasta 30 leguas. Consta de dos pueblos. El primero, que se llama la Concepción de Vaca, es su cabecera y está situado ya fuera de la sierra, en puesto llano y muy apacible, a orillas del río caudaloso, ya mentado de Carapoa. Compónese este pueblo de 199 familias y en ella se contienen de todos sexos y edades. De administración, 584 personas. Los naturales de la gente son muy buenos y acuden con mucho afecto y puntualidad a su doctrina, a las cosas de la iglesia y de nuestra fe y de bien de sus almas. La lengua es caíta y por lo general la gente es muy ladina, que habla la lengua mexicana y aún en Castilla. Tienen una muy buena y capaz iglesia, bien adornada de altares, imágenes de bulto y pincel, con muy lindos y muy ricos ornamentos, vasos de plata para el culto divino. Tiene muy buena capilla de cantores con todos instrumentos para celebrar, como lo hacen con toda solemnidad sus fiestas, y viven con mucha policía en sus casas de terrado, imitando las poblaciones que han visto de los españoles. Bueno, tratamos de ordenar la información, ahí la pueden ver.
Mientras que las descripciones de principios del siglo XVII refieren la existencia de templos misionales endebles que sufren por las avenidas de los ríos, las descripciones de Ortiz Zapata en 1678 hablan de iglesias de 2 y 3 naves que han sido construidas por los propios naturales de los pueblos, quienes se habrían desempeñado como oficiales de las obras ellos mismos. Llama asimismo la atención la existencia de toda una organización al interior de cada pueblo de misión tocante a actividades del culto en las que probablemente participan todos los miembros de los pueblos bajo la égida jesuita. Las imágenes de pincel y bulto, los vasos de plata, los instrumentos de los indios cantores, son asimismo una muestra de riqueza que incluso era negada un par de décadas atrás por el autor jesuita del Apologético Defensorio, que fue un documento que hicieron en aquella época y que mostraba un panorama de pobreza imposible de sostener si solo nos atenemos a la misma riqueza ganadera del conjunto de misiones dependientes del Colegio de Sinaloa. Otro de los aspectos a los que el visitador dio puntual seguimiento fue la existencia de imágenes a las que se había reconocido algún carácter milagroso y que van desde la simple recurrencia, en el caso de San Joseph de Toro, de una imagen de este santo ante la escasez de las lluvias, hasta la existencia de una tradición de milagros atribuidos a una imagen de Nuestra Señora en el pueblo de Guasave, cabecera del partido del mismo nombre. Para volver al mapa, es el río Petatlán. Es probable que el registro de Ortiz Zapata en su visita de los milagros de esta Virgen haya sido la única forma de reconocer hoy día el origen de aquella tradición, que aunque no está fechada, se ubica propiamente en los años iniciales del proceso de evangelización. Así expresaba que los guasaves, cito textual, tienen una de las mejores y más hermosas iglesias de estas provincias, con altares, así mayor como colaterales, y en ellos retablos de pintura con imágenes de pincel y bulto. En particular, en el mayor tienen colocada una hermosa Virgen Nuestra Señora, tenida en estimación común de toda la tierra. Por milagrosa, pues se han experimentado especiales socorros de su patrocinio en las necesidades que han obligado a implorar. Los milagros quedan registrados en la narración de acuerdo a 3 situaciones, a saber, la peste, la inundación y agua para la iglesia. Por ejemplo, en el caso de la peste, se menciona como el primero fue una peste que afligió mucho a este pueblo, y habiendo 27 oleados actuales, después de otros muchos muertos, hecha una procesión en que se sacó esta imagen pidiendo a esta señora el alivio. Acabada con admiración de todos, se levantaron buenos los 16 y los otros 10 dentro de 2 horas, y quedando solo una enferma, tan al cabo que ya se esperaba que expirase. Volviéndose el ministro a esta señora, le dijo no permitiese que quedase diminuto el milagro, sino que se reconociese ser de su mano entero el favor con que le hizo, levantándose la mañana siguiente la enferma tan fuerte que salió a su milpa a trabajar, llevando en su cabeza el peso de un metate de piedra muy pesado de los que usan en esta tierra. Otro fue, por ejemplo, de una inundación. Asimismo, en ocasión de una lluvia muy grande, estando caída la iglesia y el presbiterio, solo cubierto donde estaba esta imagen, llevaba de un recio viento para el altar el agua, de tal modo mojó el retablo que hizo todas las pinturas sin poder la gente, que deshizo todas las pinturas sin poder la gente, por más prisa que se dio al socorro, prevenir el daño, y solo la Virgen en su nicho que estaba en medio quedó libre sin tocarle el agua. Bueno, hay otro sobre el agua para la iglesia, pero la idea es lo mismo. Se trata en conjunto de situaciones que nos llevan a las primeras 2 y acaso a la tercera década del proceso evangelizador jesuita, y que se refleja en la presencia de la peste y en los procesos de construcción de los templos misionales, pasada la etapa de las iglesias pajizas, tal y como hubo incluso en la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa. La mención de la indígena de Guasave que escapa de la peste es la única en que aparecen las mujeres en su individualidad, pues normalmente forman parte de la estadística
al expresarse el número general de todos sexos y edades, pues si son cantoras o ejecutantes de un instrumento, ello pasa inadvertido al autor de la descripción. Asimismo, el hecho de que la mujer, cuyo nombre incluso es desconocido, vaya a moler maíz a la milpa, cargando el metate, muestra el tipo de trabajo que de forma usual realizaban al interior del hogar o de la economía misional, pues en testimonios contemporáneos se les ha registrado moliendo trigo en los pueblos de este mismo río o acarreando leña. También es importante desde el punto de vista en lo histórico las referencias a los asentamientos hispanos y cómo no habría de serlo cuando al desarrollar la situación de los pueblos bajo administración del jesuita de Tehueco, cabeza del partido, incluye la villa de españoles de San Juan de Carapoa o Fuerte de Montes Claros, donde consigna la existencia de 73 familias de naturales y en ellas 282 personas, de frente a solo 24 o 35 familias de españoles con 132 personas, es decir, 2/3 partes de la población era de origen indígena, o de la misma villa de Sinaloa, donde asimismo los indios, calculados por el visitador en 1200, realizaban las tareas usuales al servicio de los pobladores españoles, tanto en sus casas principales como en los asentamientos agrícolas y ganaderos del entorno. Para terminar esta primera aproximación del informe, realizaré otro acercamiento a un conjunto de pueblos. De ellos nos interesan particularmente los partidos de la Concepción de Bamoa, la Concepción de Chicorato y la Asunción de Mocorito, es decir, un gran triángulo cuyas esquinas se encuentran del valle a la sierra y viceversa, entre Mocorito, Chicorato y Bamoa, y que pasa por Bajo Virito, así como por la cabecera de la villa de Sinaloa. Se trata de una zona de transición geográfica y de confluencia étnica, pues aquí convivieron los pueblos de las tierras bajas con otros como los Pimas, llegados a Bamoa inicialmente con cabeza de vaca y en segunda vuelta ya en tiempos de la Compañía de Jesús en la segunda década del siglo XVII, pero también con una diversidad de grupos serranos congregados en la primera mitad del mismo siglo y que fueron agrupados en parcialidades. Del partido de Bamoa, por ejemplo, destaca el detalle de su lengua pima y de que no haya parcialidades, como sí las había casi en la mayoría de los pueblos vecinos. Su pueblo de visita tenía dos, que eran la de los Caguametos y Ohuiras, que asimismo mantenían sus lenguas individuales a la vez que entendían el náhuatl. O en la Concepción de Chicorato convivían asimismo las parcialidades Chicurata y Bozopa, mientras que en Mocorito había 4 parcialidades, las mismas que en su visita de Bacubirito. Otra muestra de los mecanismos que había utilizado la compañía en los primeros tiempos y que seguía poniendo en práctica la tenemos en uno de los pueblos formados más tardíamente, hacia la sierra. Dice el visitador: 5 leguas distante al norte respecto de la cabecera de la Concepción de Chicorato, de camino áspero y fragoso, está perteneciente a esta administración el pueblo de San Ignacio de Chicuras. Forman 30 familias y en ellas hay contenidas de todos sexos y edades 99 personas. Por lo general son más gozales que los de la cabecera, pero de buenos naturales y que acuden con puntualidad a su doctrina y muestran buen afecto a las cosas de la fe y a las demás pertenecientes al bien de sus almas. La lengua en gran parte es tepehuana y en parte bozopa, que es la que comúnmente hablan. Tienen iglesia competente y adorno para celebrar decentemente los oficios divinos. Este pueblo es nuevamente fundado, habiéndose congregado en él algunos cristianos que andaban vagos y esparcidos sin doctrina en esa tierra, y bautizándose otros de nuevo. Está en frontera de algunos gentiles que se esperan el Señor se reducirá a su abrigo. Son por todos los que hay de administración de este partido 327 personas, y el ministro que al presente acude a ellas es el padre Jerónimo de Pistoia. En fin, y ya para terminar, el de Ortiz Zapata es un informe muy rico, y si he vuelto a él es porque considero que la sistematización de la información
e incluso su edición pueden contribuir al conocimiento de algunos detalles de la vida de los pueblos de misión que podrían pasar desapercibidos en trabajos más generales. La riqueza de las lenguas, la convivencia en los lugares donde fueron congregados, los mecanismos de control mediante el reconocimiento, en su caso, de algo que hemos dado en llamar los milagros fundadores de Nuestra Señora de Guasave, por ejemplo, son solo algunos detalles que vale la pena mencionar. Contar las familias, en este caso tenemos siempre el número preciso de las personas. La población hispana es la gran ausente de las descripciones, más allá de la villa de Sinaloa o del fuerte de Montes Claros. Sin embargo, se menciona una gran presencia de rancheros en el entorno de Mocorito y para llegar a ellos hemos seguido otras vías. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto López Castillo.